Jamás imaginé que mi propio hijo, mirándome directamente a los ojos mientras yo agonizaba en el suelo de mi casa, me diría con total frialdad: «Prefiero morir antes que salvarte, viejo inútil». Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de Ricardo cuando le supliqué que llamara a la ambulancia después de mi infarto. Lo que él no sabía es que mi teléfono estaba grabando cada segundo de su traición, y lo que descubrí después cambiaría nuestras vidas para siempre. Me llamo Eduardo Castillo Mendoza. Tengo 72 años y durante 4 décadas creí que había criado a un hijo ejemplar. Construí una empresa de transportes desde cero, trabajando 18 horas diarias para darle a Ricardo todo lo que yo nunca tuve. Le pagué los mejores colegios privados de Barcelona, una carrera de ingeniería industrial en la Universidad Politécnica. Incluso le regalé su primera empresa cuando se graduó. Pensaba que había formado a un hombre de valores, a un empresario que entendía el sacrificio y la lealtad familiar. Qué equivocado estaba. Todo comenzó el viernes 15 de marzo de 2024, exactamente a las 11 de la noche. Llevaba varios días sintiéndome mal, con dolores en el pecho que inicialmente atribuí al estrés del trabajo. Esa noche, mientras revisaba unos documentos en mi despacho, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo ardiendo en el corazón. El dolor fue tan intenso que caí al suelo, incapaz de moverme. Ricardo había venido a cenar esa noche, algo poco habitual en los últimos meses. Estaba en la cocina terminando de lavar los platos, cuando el ataque me derribó. Con las fuerzas que me quedaban, logré gritar su nombre. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo, y cuando apareció en la puerta del despacho, sentí un alivio indescriptible. Mi hijo estaba allí para ayudarme. «Ricardo, hijo», logré susurrar. «Creo que estoy teniendo un infarto. Por favor, llama a emergencias». Lo que vi en su rostro no fue preocupación ni amor filial, sino algo mucho más frío y calculador. Se quedó allí parado, observándome retorcerme de dolor en el suelo, sin hacer nada. «Ricardo, por favor», supliqué nuevamente. «Mi teléfono está en el escritorio. Solo marca el 112. Me estoy muriendo». Mi hijo se acercó lentamente al escritorio, tomó mi teléfono móvil y en lugar de hacer la llamada, me miró con una expresión que jamás podré olvidar. Era una mezcla de desprecio y satisfacción cruel. «¿Sabes qué, papá?», me dijo con una voz que no reconocí. «He estado esperando este momento durante años. Prefiero morir antes que salvarte, viejo inútil. Que te pudras aquí». Sus palabras me impactaron más que el propio dolor físico del infarto. El hijo que había criado con amor, que había educado con valores, que había convertido en un empresario exitoso, me estaba dejando morir deliberadamente. Pero Ricardo no sabía que mi teléfono tenía activada la grabación de voz automática, una función que había configurado meses atrás para grabar reuniones de trabajo importantes. Cada palabra cruel, cada segundo de su traición, quedó registrado con claridad cristalina. Afortunadamente, mi vecina Carmen Herrera escuchó mis gritos a través de la pared que compartíamos y llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron justo a tiempo para salvarme la vida, encontrándome solo en el despacho mientras Ricardo había desaparecido completamente. Durante los 5 días que permanecí hospitalizado en cuidados intensivos, decidí mantener un perfil bajo y observar el comportamiento de mi familia. Fingí estar más grave de lo que realmente estaba, simulando confusión y debilidad extrema. Quería ver quién vendría a visitarme y, más importante, quién no vendría. Ricardo apareció al tercer día, acompañado por su esposa Mónica. Llegaron durante las horas de visita, actuando como el hijo y la nuera, preocupados perfectos. Pero yo estaba completamente consciente, escuchando cada palabra que intercambiaban cuando creían que estaba dormido o sedado. «¿Crees que sabe algo?», susurró Mónica nerviosa mirando hacia mi cama. «Imposible», respondió Ricardo con total frialdad. Cuando llegaron los paramédicos ya estaba inconsciente. Además, el médico dice que podría tener secuelas cognitivas del infarto. Perfecto para nuestros planes. Lo que escuché a continuación me demostró que la crueldad de mi hijo no tenía límites. Durante los siguientes 20 minutos, revelaron un plan elaborado para declararme mentalmente incompetente y apoderarse de todo mi patrimonio empresarial. «Los abogados de Martínez, asociados, ya tienen listos los documentos», continuó Ricardo.
Una vez que los médicos certifiquen que tiene daño cerebral, podemos proceder con la tutela legal. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo pasará a nuestro control. Mónica parecía preocupada por algo más específico. ¿Y si se recupera completamente? Los médicos dijeron que es posible. No se va a recuperar, respondió Ricardo con una seguridad escalofriante. Me encargué de eso. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quería decir con que se había encargado de eso? ¿Acaso había hecho algo para empeorar mi condición? La conversación continuó revelando detalles aún más perturbadores. Ricardo había estado preparando este momento durante meses, esperando una oportunidad como mi infarto para ejecutar su plan. Había contactado médicos corruptos, dispuestos a falsificar diagnósticos, abogados sin escrúpulos preparados para procesar documentos fraudulentos, e incluso había investigado residencias geriátricas, donde pudiera internarme indefinidamente. Una vez que esté en la residencia San Patricio, explicó a su esposa, será mucho más fácil justificar que no puede manejar sus propios asuntos. El director, don Aurelio Vázquez, ya está al tanto de la situación. Por 3.000 euros mensuales adicionales, se asegurará de que permanezca sedado y aislado. Mónica asintió, pero tenía una preocupación adicional. ¿Y qué hacemos con Patricia?, preguntó refiriéndose a mi hija menor, la hermana de Ricardo. Patricia vive en Londres, respondió Ricardo desdeñosamente. Está demasiado ocupada con su carrera de arquitecta para prestar atención a lo que pasa aquí. Además, una vez que tengamos el control legal, podremos manejar cualquier objeción que pueda tener. Después de que se marcharon, mi mente trabajaba a toda velocidad. En menos de una semana había descubierto que mi hijo no solo me había abandonado durante el infarto más grave de mi vida, sino que también había estado planeando robarme todo por lo que había trabajado durante décadas. Pero había algo que Ricardo y Mónica no sabían, algo que cambiaría completamente el curso de esta historia. Durante mi estancia en el hospital, había contactado discretamente con mi abogado de confianza, don Aurelio Mendoza Ruiz, quien había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 25 años. Don Eduardo, me dijo Aurelio durante su visita privada al hospital, lo que me cuenta es extremadamente grave. Si realmente tienen grabaciones de Ricardo admitiendo que deliberadamente no lo ayudó durante su infarto, y si además están conspirando para declararlo incompetente fraudulentamente, estamos hablando de múltiples delitos graves. Le entregué mi teléfono con las grabaciones del infarto y le conté todos los detalles de las conversaciones que había escuchado en el hospital. Aurelio tomó notas meticulosamente y me explicó las implicaciones legales de lo que habíamos descubierto. Estamos ante casos de omisión del deber de socorro, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y posiblemente tentativa de homicidio, me explicó. Cada uno de estos delitos conlleva penas de prisión considerables, pero necesitamos más evidencias para construir un caso irrefutable. Durante los siguientes días, mientras continuaba fingiendo estar más grave de lo que realmente estaba, Aurelio trabajó con un investigador privado para recopilar más información sobre las actividades de Ricardo y Mónica. Lo que descubrieron superó mis peores expectativas. Ricardo no solo había estado planeando robar mi patrimonio, sino que además había estado malversando fondos de la empresa familiar durante los últimos 2 años. Había desviado más de 200.000 euros de las cuentas corporativas para inversiones personales riesgosas que habían resultado en pérdidas catastróficas. Además, el investigador descubrió que Ricardo había estado falsificando mi firma en varios documentos comerciales, autorizando préstamos bancarios de los cuales yo no tenía conocimiento. Había utilizado las propiedades de la empresa como garantía para conseguir créditos que luego había perdido en especulaciones inmobiliarias fallidas. Don Eduardo, me informó Aurelio durante nuestra reunión secreta en el hospital, su hijo tiene deudas por más de 500.000 euros. Sus acreedores están presionando para cobrar, y algunos de ellos no son precisamente bancos tradicionales. Hemos identificado préstamos con prestamistas privados que cobran intereses usurarios. Eso explicaba la desesperación de Ricardo por conseguir acceso a mi patrimonio. No era solo codicia, era supervivencia financiera. Había apostado todo a inversiones arriesgadas, y ahora necesitaba mi dinero para evitar consecuencias que podrían ser mucho peores que la ruina económica.
El martes de la siguiente semana, después de recibir el alta médica, regresé a casa con un plan elaborado. Aurelio había instalado discretamente cámaras de seguridad en varios puntos de mi casa, equipos de grabación de audio profesionales, y había coordinado con las autoridades para tender una trampa perfecta a Ricardo y Mónica. Si quieres saber cómo descubrimos toda la verdad sobre mi hijo y qué pasó después, suscríbete al canal porque lo que viene te va a impactar. La trampa que diseñamos era tan simple como efectiva. Llamé a Ricardo fingiendo estar confundido y asustado por mi estado de salud. Le dije que quería modificar urgentemente mi testamento y mis poderes legales, porque tenía miedo de que mi mente empezara a fallar como consecuencia del infarto. Hijo, le dije por teléfono con voz temblorosa, no me siento bien de la cabeza desde el infarto. A veces se me olvidan las cosas, se me confunden las fechas. Tengo miedo de que si no arreglo mis papeles ahora, después ya no pueda hacerlo. Ricardo respondió con una preocupación falsa que me resultó nauseabunda después de conocer sus verdaderas intenciones. Papá, tranquilo, me dijo con tono condescendiente. Mónica y yo iremos mañana por la tarde para ayudarte con todo lo que necesites. Al día siguiente, exactamente a las 5 de la tarde, Ricardo y Mónica llegaron a mi casa equipados con una carpeta llena de documentos que habían preparado anticipadamente. Era evidente que habían estado esperando exactamente esta oportunidad. Los recibí en pijama y bata, actuando confundido y vulnerable. Había despeinado mi cabello. Caminaba lentamente apoyándome en las paredes, y de vez en cuando me quedaba callado como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. Papá, dijo Ricardo sentándose en el sofá junto a mí, nos dijiste que querías arreglar tus documentos legales. ¿Qué es exactamente lo que te preocupa? Es que no recuerdo bien dónde tengo guardados los papeles importantes, respondí actuando nervioso. Tengo mucho dinero en el banco, ¿verdad? Y la empresa también vale mucho. Pero a veces se me olvida y me asusto pensando que si me muero, todo se va a perder. Mónica intercambió una mirada significativa con Ricardo. Era evidente que interpretaron mi comportamiento como confirmación de que mi deterioro mental había avanzado exactamente como esperaban. Don Eduardo, me dijo Mónica con voz melosa, no se preocupe por eso. Ricardo y yo podemos ayudarle a organizar todo para que usted esté tranquilo y no tenga que preocuparse más por estos temas complicados. Durante la siguiente hora, fingí estar confundido sobre mis activos mientras ellos intentaban extraerme información detallada sobre cuentas bancarias, propiedades y el valor de la empresa. Cada pregunta que hacían, cada sugerencia que ofrecían, quedaba grabada en alta definición por las cámaras ocultas. Mira, papá, dijo finalmente Ricardo, hemos preparado algunos documentos que te van a hacer la vida mucho más fácil. Un poder general para que yo pueda manejar tus cuentas y pagar tus facturas, una transferencia de las propiedades para evitar problemas con Hacienda y una modificación del testamento para que todo esté claro y ordenado. ¿Qué significa un poder general? Pregunté fingiendo inocencia total. Significa que yo podré hacer todo por ti, respondió Ricardo con paciencia falsa. Pagar las facturas, manejar el dinero, tomar las decisiones importantes. Así tú no tendrás que preocuparte si a veces se te olvidan las cosas. Lo que dijeron a continuación superó todas mis expectativas. Creyendo que estaba completamente vulnerable y manipulable, comenzaron a revelar detalles específicos de sus planes que nunca había escuchado antes, hablando entre ellos como si yo no estuviera presente o fuera incapaz de entender. ¿Ya confirmaste la cita con el Dr. Vázquez para la evaluación psiquiátrica?, preguntó Mónica. Está programada para el viernes, respondió Ricardo. El Dr. Vázquez me aseguró que el diagnóstico será demencia senil moderada a severa, progresiva e irreversible. Con eso, ningún juez cuestionará nuestra tutela legal. ¿Y la residencia? San Patricio nos confirmó la reserva. Don Aurelio Vázquez dice que pueden tenerlo internado indefinidamente. El diagnóstico médico justificará cualquier tratamiento especial que necesitemos aplicar. Escuchar cómo planeaban internarme fraudulentamente y mantenerme sedado en una residencia geriátrica fue el momento en que decidí que ya había escuchado suficiente. Era hora de revelar mi carta ganadora. Me puse de pie lentamente, fingiendo necesitar apoyo del sofá, y caminé hacia mi escritorio donde tenía preparados algunos documentos. Ricardo y Mónica me observaron atentamente, probablemente esperando que tuviera otro episodio de confusión.
Hijos, dije volviéndome hacia ellos. Antes de firmar cualquier documento, hay algo importante que necesitan saber. En lugar de responder a sus miradas expectantes, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado. La llamada se conectó inmediatamente. Inspector Morales, dije claramente al teléfono. Ya puede subir. Tenemos toda la evidencia que necesitábamos. La transformación en los rostros de Ricardo y Mónica fue instantánea. La confianza condescendiente se convirtió en confusión total, y luego en horror gradual cuando comenzaron a comprender la magnitud de la trampa en la que habían caído. «Papá», balbuceó Ricardo, «¿de qué estás hablando? ¿Quién es el inspector Morales?» En lugar de responder, me dirigí hacia las cortinas cerradas y las abrí completamente. La luz del atardecer iluminó el salón, revelando por primera vez las pequeñas cámaras que habían estado grabando cada segundo de nuestro encuentro. «¿Ven esa cámara detrás del cuadro de tu abuela, Ricardo?», dije señalando hacia la pared. «¿Y esa otra en la planta de la esquina? ¿Y los micrófonos direccionales que están ocultos en los marcos de las ventanas?». Mónica se levantó bruscamente del sofá, completamente pálida. «¿Qué significa esto, don Eduardo?», preguntó con voz temblorosa. «Significa, querida Mónica», respondí con una calma que me sorprendió, «que durante las últimas 2 horas han confesado delante de cámaras profesionales su plan para internarme fraudulentamente, robar mi patrimonio y mantenerme sedado en una residencia geriátrica con documentos médicos falsificados». En ese momento se escucharon pasos decididos subiendo por las escaleras del edificio. La puerta principal se abrió y el inspector Morales entró acompañado por Aurelio, mi abogado, y otras 3 personas que Ricardo y Mónica no reconocieron inmediatamente. «Buenas tardes», dijo el inspector Morales, mostrando su identificación oficial. «Soy el inspector Javier Morales de la Policía Nacional. Estos son la fiscal Carmen Torres, el detective Silva y la doctora Martínez, perita médica especializada en evaluaciones psiquiátricas forenses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo y Mónica permanecieron completamente inmóviles, procesando la magnitud de la situación en la que se encontraban. «Inspector», murmuró finalmente Ricardo, «no entiendo qué está pasando aquí». El inspector Morales se acercó a ellos con expresión seria. «Don Ricardo Castillo Herrera y doña Mónica Herrera de Castillo están ustedes bajo investigación por múltiples delitos, incluyendo omisión del deber de socorro, conspiración para cometer estafa agravada, falsificación de documentos oficiales y tentativa de privación ilegal de la libertad». «Esto es ridículo», gritó Mónica, recuperando parcialmente la composure. «No hemos cometido ningún delito. Simplemente estábamos tratando de ayudar a un anciano que claramente necesita asistencia médica y legal». La fiscal Torres se acercó entonces con una sonrisa fría que habría congelado el fuego. «¿De verdad?», le dijo con voz helada. «Entonces, ¿pueden explicarnos por qué don Ricardo no llamó a emergencias cuando su padre sufrió un infarto grave, diciéndole textualmente, prefiero morir antes que salvarte?» Aurelio reprodujo entonces la grabación original del teléfono, donde se escuchaba claramente mi voz suplicando ayuda y la respuesta cruel de Ricardo negándose a llamar a emergencias. La calidad del audio era perfecta, cada palabra era inconfundible, incluyendo el sonido de mis gemidos de dolor y la risa despectiva de mi hijo. Cuando terminó la reproducción, Ricardo finalmente encontró su voz, pero las palabras que salieron solo empeoraron su situación. «Esa grabación está fuera de contexto», protestó desesperadamente. «Mi padre estaba confundido por el infarto. Yo sí llamé a emergencias, pero no inmediatamente porque pensé que era otro de sus episodios de ansiedad». «Interesante teoría», respondió la fiscal Torres. «Entonces, ¿cómo explica que la grabación muestra que usted se marchó de la casa inmediatamente después de pronunciar esas palabras, dejando a su padre solo en el suelo? ¿Y cómo explica que fueron los vecinos, no usted, quienes llamaron finalmente a los paramédicos?» El inspector Morales sacó entonces una carpeta voluminosa y comenzó a leer cargos específicos. «Además, tenemos evidencias de que usted ha estado malversando fondos de la empresa familiar, falsificando la firma de su padre en documentos bancarios y conspirando con el doctor Vázquez para producir evaluaciones psiquiátricas fraudulentas». Con cada acusación que mencionaba el inspector, Ricardo palidecía más.
Era evidente que no esperaba que las autoridades tuvieran información tan detallada sobre sus actividades criminales. Inspector, intervine yo, tengo mucho más que contarles. Durante las siguientes 3 horas, mi sala de estar se convirtió en una sala de interrogatorio improvisada. Revelé meticulosamente toda la información que había recopilado. Las grabaciones del hospital donde Ricardo y Mónica planeaban mi internación fraudulenta, las evidencias de malversación de fondos empresariales, los documentos falsificados y las conexiones con médicos y abogados corruptos dispuestos a participar en el fraude. La doctora Martínez realizó entonces una evaluación psiquiátrica completa, demostrando que mi capacidad mental estaba completamente intacta y que no mostraba signos de demencia o deterioro cognitivo significativo. Su informe contradecía completamente la evaluación fraudulenta que Ricardo había planeado obtener. Don Eduardo presenta funciones cognitivas completamente normales para su edad, declaró la doctora Martínez oficialmente. No hay evidencia de demencia, deterioro de memoria o incapacidad para tomar decisiones independientes. Cualquier evaluación que sugiera lo contrario sería médicamente fraudulenta. Al final del interrogatorio, la fiscal Torres se dirigió a Ricardo y Mónica con tono oficial. Don Ricardo Castillo Herrera y doña Mónica Herrera de Castillo, quedan ustedes formalmente acusados de omisión del deber de socorro, conspiración para cometer estafa agravada, falsificación de documentos, malversación de fondos y tentativa de privación ilegal de la libertad. El inspector Morales se acercó con las esposas preparadas. Además, añadió, quedan detenidos preventivamente hasta que se celebre la audiencia preliminar, programada para el próximo lunes. Mientras observaba cómo esposaban a Ricardo y Mónica, sentí una mezcla extraña de justicia cumplida y tristeza profunda. Había ganado esta batalla legal, pero había perdido para siempre a mi hijo. Después de que las autoridades se llevaran a Ricardo y Mónica esposados, mi casa quedó sumida en un silencio extraño. Aurelio y yo nos quedamos solos, rodeados por los equipos de grabación que habían capturado la confesión más devastadora de mi vida. Durante los días siguientes, los medios de comunicación se hicieron eco de la detención. Los titulares eran demoledores. Ingeniero abandona a su padre durante infarto para robarle la herencia. Hijo niega ayuda médica a padre y planea internarlo fraudulentamente. Destapan red de médicos corruptos que falsificaban diagnósticos psiquiátricos. Una semana después del arresto, recibí una llamada que me sorprendió. Era Patricia, mi hija, quien había volado inmediatamente desde Londres al enterarse de la situación a través de las noticias. «Papá», me dijo con voz quebrada, «acabo de enterarme de todo. No puedo creer lo que Ricardo te hizo. ¿Por qué no me llamaste antes?» La conversación con Patricia fue reconfortante, pero también dolorosa. Tuve que explicarle cómo su hermano, el mismo hombre que había admirado durante años, se había convertido en alguien capaz de abandonar a su propio padre durante un infarto y planear robar toda su herencia. «Patricia, tu hermano se perdió en algún punto del camino», le dije. «La codicia y la desesperación financiera lo convirtieron en alguien que ya no reconozco». Durante el proceso judicial que siguió, se revelaron detalles aún más perturbadores sobre las actividades de Ricardo. Había estado desviando fondos de la empresa durante más de 3 años. No 2, como inicialmente pensábamos. Había falsificado mi firma en más de 20 documentos diferentes, incluyendo contratos de préstamo, transferencias de propiedades y acuerdos comerciales. Además, el doctor Vázquez, el médico que había acordado falsificar mi evaluación psiquiátrica, reveló bajo interrogatorio que Ricardo le había pagado más de 10.000 euros para producir diagnósticos fraudulentos para otros pacientes ancianos, cuyos familiares querían declararlos incompetentes. La investigación reveló una red organizada de abuso financiero contra personas mayores, con Ricardo como uno de los principales organizadores. Había al menos 12 víctimas adicionales, ancianos cuyos hijos habían utilizado los mismos métodos para robar sus patrimonios. Ricardo fue finalmente condenado a 8 años de prisión por todos los cargos. Mónica recibió 5 años como cómplice. El doctor Vázquez perdió su licencia médica permanentemente y recibió 6 años de prisión. Varios abogados y otros profesionales involucrados en la red también fueron condenados. 2 años después de aquella noche terrible, cuando Ricardo me abandonó durante mi infarto,
puedo decir que mi vida ha encontrado una nueva dirección. La empresa familiar ahora está dirigida completamente por Patricia, quien regresó de Londres para hacerse cargo de todo. Hemos implementado controles financieros estrictos y auditorías regulares para evitar que algo así pueda volver a suceder. La empresa no solo se recuperó de las pérdidas causadas por Ricardo, sino que está creciendo de manera sólida bajo la dirección honesta de Patricia. En cuanto a mi salud, me he recuperado completamente del infarto. Irónicamente, el proceso de desenmascarar a Ricardo y luchar por la justicia me dio una nueva energía y propósito. A los 74 años, me siento más vital y mentalmente agudo que en muchos años. He decidido utilizar mi experiencia para ayudar a otras personas mayores que podrían estar siendo víctimas de abuso familiar o financiero. Trabajo como consultor con una organización que se especializa en detectar y prevenir estos crímenes, compartiendo mi historia como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para defenderse. Hace 6 meses, Ricardo me escribió desde la prisión una carta pidiendo perdón. La carta estaba escrita con letra temblorosa y cada párrafo transmitía un arrepentimiento que parecía genuino. Después de consultarlo con Patricia, decidí responderle. Le escribí que aunque podía entender su arrepentimiento, las heridas que había causado eran demasiado profundas. Le expliqué que el día que me abandonó durante mi infarto, murió para mí el hijo que había criado con amor. Le deseé que encontrara la paz en prisión, pero le dejé claro que nuestra relación como padre e hijo había terminado para siempre. La persona que escribió esa carta desde la cárcel puede haberse convertido en un mejor ser humano, pero ya no es mi hijo. Mi hijo murió la noche que me miró a los ojos mientras yo agonizaba y me dijo que prefería verme morir antes que ayudarme. Patricia representa ahora todo lo que una familia debe ser: amor incondicional, apoyo mutuo, valores compartidos que trascienden las dificultades económicas. Ella es mi verdadera heredera, no solo de mi patrimonio material, sino de los principios y la dignidad que he tratado de mantener durante toda mi vida. Esta historia demuestra que los lazos familiares genuinos se basan en el amor y el respeto, no simplemente en la sangre compartida. También confirma que nunca es demasiado tarde para defenderse de quienes intentan aprovecharse de nosotros, sin importar quiénes sean o cuán cerca estén de nuestro corazón. Si llegaste hasta acá y querés seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios.